Tras la aparente tranquilidad del Mencho se esconde un imperio multimillonario de terror, riqueza y control absoluto. Desde fortalezas ocultas en Jalisco hasta ejércitos de drones sobrevolando México, ¿cómo se volvió intocable el hombre invisible? En este video exploraremos cada detalle de la vida oculta de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Número 2. El multimillonario invisible de Jalisco. En el hampa mexicana, el poder rara vez susurra. Ruge a través de convoys, linajes y sobornos. Sin embargo, un hombre desafió esa regla, un fantasma sin Instagram, sin mansiones ostentosas y sin pistolas bañadas en oro. Solo una estela de influencia multimillonaria. Su nombre, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido únicamente por el nombre que ahora aterroriza tanto a rivales como a gobiernos, el Mencho. Durante más de una década, el Mencho ha redefinido la imagen del líder del cártel. Nada de fiestas en Culiacán, ni desfiles de camionetas blindadas a la vista de todos. En cambio, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, opera como un ejército privado disfrazado de corporación, dirigido por un hombre que se mueve con la agilidad de un fantasma y piensa como un general. Incluso la Policía Federal Mexicana, con el apoyo de la inteligencia estadounidense, estuvo a punto de capturarlo 2 veces, pero fracasó en ambas ocasiones porque su equipo de seguridad recibió aviso previo de los operativos. Como lo expresó un analista, es la segunda vez que fallan. No se comete el mismo error 2 veces contra un hombre que construye su propio imperio en la selva, a menos que sea imposible capturarlo. Esta es la paradoja de El Mencho, el hombre más buscado de México, pero el menos visto. La DEA ofrece una recompensa de $10 millones por su captura, pero incluso las fotografías confirmadas de él se pueden contar con los dedos de una mano. Su última imagen pública data de principios de la década de 2000, mucho antes de que el CJNG se convirtiera en una red multinacional que se extendía desde Guadalajara hasta Hong Kong. Pero tras esa invisibilidad se esconde una estructura financiera que se asemeja menos a un cártel de la droga y más a un gobierno en la sombra. A diferencia de El Chapo, que prosperaba gracias al espectáculo, el Mencho aprendió a gobernar mediante el silencio. Su cártel construyó una economía que refleja la de un estado, un portafolio multimillonario oculto a plena vista. Cuando los analistas describen sus operaciones, no solo hablan de narcotráfico, sino de un imperio de negocios legítimos, empresas fantasma y propiedades que se extienden por los estados más estratégicos de México. Según los investigadores financieros mexicanos, la riqueza del CJNG proviene de una economía híbrida donde el narcotráfico, el cultivo de raíces y aguacates, las constructoras y las concesiones mineras se entrelazan a la perfección. Cada camión cargado de aguacates que cruza la frontera con Estados Unidos desde Michoacán paga impuestos. Cada proyecto de vivienda en algunas zonas de Guadalajara paga protección. Cada concesión minera en Colima responde tácitamente ante la misma autoridad. Por eso, incluso después de una década de operativos militares, el cártel del Mencho no se ha derrumbado. Es diversificado. Mencho no se esconde en una cueva, dirige una red logística multimillonaria. Guanajuato, Zacatecas y Michoacán no son solo campos de batalla, sino puntos de control en un proyecto de corredor diseñado para dominar el corazón de México. Este corredor, según analistas con experiencia en las fuerzas del orden como Ed Calderón, es la clave de su estrategia final. Control de las rutas del centro de México hasta la frontera con Texas. En otras palabras, el Mencho no solo se dedica al contrabando, sino que está creando una ruta comercial privada. En 2024, los habitantes de la zona comenzaron a reportar actividad sospechosa en el norte de México. Drones, enormes aparatos de vigilancia de largo alcance, aparecieron sobrevolando Zacatecas y el Estado de México. No eran drones militares mexicanos, ni tampoco civiles. Al ser preguntado al respecto, el secretario de Seguridad Pública de México dio una respuesta vaga. En otras palabras, alguien los está vigilando y no revela quién. Analistas de inteligencia estadounidenses sospechan que estas operaciones rastrean la expansión del CJNG hacia el interior del país, lo que confirma las sospechas de que el brazo armado del cártel ha desarrollado drones de combate capaces de lanzar explosivos. Las mismas tácticas utilizadas en Siria se emplean ahora en las zonas rurales de Jalisco. Esta militarización explica por qué el CJNG se comporta más como una fuerza de autodefensa que como una banda. Mantienen puestos de control, entrenan reclutas en campamentos en la selva y utilizan vehículos fuertemente blindados apodados monstruos. Sin embargo, a pesar de toda su violencia, esta militarización también alimenta la fortuna de Mencho. Porque en su mundo, el poder y el dinero no están separados,
son monedas intercambiables. Cuando se poseen tierras, rutas y soldados, no solo se vende narcóticos, se vende acceso. Y el Mencho ha mercantilizado ese acceso a la perfección. Pocos lo han visto, incluso dentro de su cártel. Sus socios lo llaman el fantasma. Se comunica por mensajeros y radios encriptados. Cada lugarteniente es prescindible. Cada filtración es fatal. Cuando rastrearon a su hija Juana Oseguera por lavado de dinero, se declaró culpable y recibió 30 meses. Pero eso fue apenas el 1% del patrimonio de Mencho. Para cuando investigadores rastrearon las Flores Cabañas en Jalisco, supuesto lugar de reuniones del cártel, ya había cambiado de manos varias veces mediante empresas pantalla. La estrategia financiera de Mencho es brutalmente eficiente. No acumula efectivo. Blanquea la lealtad. No colecciona lujos. Compra silencio. Así se ha borrado de los parámetros convencionales de riqueza. No figura en Forbes. Sin filtraciones en paraísos fiscales. Sin conexión con los papeles de Panamá. Sin embargo, su imperio genera más de 50.000 millones de dólares anuales, rivalizando con Pemex. No es dinero de cártel. Es dinero de PIB nacional. ¿Cómo vive así un multimillonario invisible? Mediante poder distribuido, pueblos rurales convertidos en microreinos. Son feudos donde la lealtad se compra con infraestructura y miedo. El cártel construye carreteras, patrocina fiestas y financia escuelas. Se vuelven Estado y Salvador, controlando quien come, trabaja y desaparece. No es vida de fugitivo. Es gobierno de monarca en la sombra. A pesar de ser el más buscado, el Mencho inspira extraña reverencia local, mezcla de miedo, respeto y resignación. Aunque lo maldicen, le reconocen mantener el orden en territorios ignorados por el gobierno. Para los de dentro, gobernanza. Eso hace al CJNG más peligroso que otros cárteles. Funciona como un estado paralelo, con impuestos, propaganda, fronteras territoriales y relaciones diplomáticas, como su alianza con el cártel de Sinaloa. La alianza con Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo, dio a Mencho rutas a Estados Unidos y protección política. Para los chapitos, en crisis de personal y recursos, el CJNG ofrecía poder y estructura. Para Mencho, significaba controlar el último sector sin explotar del narcotráfico mexicano, convirtiendo rivales en socios. Mientras sus enemigos graban corridos y crean contenido para TikTok, Mencho permanece invisible. Detrás de cada titular sobre drones o emboscadas está la economía de violencia industrial que alimenta su fortuna. Más de 40.000 personas han fallecido en conflictos relacionados con el CJNG desde 2012. Municipios enteros se han despoblado, policías locales han dimitido en masa. Pero nada afecta al hombre que lo orquesta. No aparece en videos, no emite comunicados ni amenazas. Su silencio es la amenaza. Sus enemigos hablan de él en términos estratégicos, no como criminal, sino como gobierno rival. Esa es la diferencia entre un jefe de cártel y un señor de la guerra multimillonario. Número 1. La Red Secreta Multimillonaria. El Mencho no gobierna desde un palacio. Gobierna mediante un plan maestro, un ecosistema multimillonario de empresas fantasma, corredores comerciales y corporaciones pantalla que se extienden por América, Europa y Asia. Su historia no se centra en el lujo, sino en la logística. Mientras que la mayoría de los narcotraficantes ostentan su riqueza, Mencho la enterró en mercados legítimos, y eso fue lo que lo hizo imparable. Desde las selvas de Michoacán hasta los puertos de Manzanillo, su red financiera se asemeja a una corporación multinacional. Está integrada verticalmente, diversificada y es inquietantemente eficiente. No se puede sancionar a un fantasma, ni congelar lo que no se puede encontrar. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió en su momento el sistema de lavado de dinero de Khandr como uno de los más sofisticados del hemisferio occidental. Y no exageraban. El cártel del Mencho se infiltró en industrias legítimas a todos los niveles: exportaciones de alimentos, clubes nocturnos, transporte, construcción e incluso intercambios de criptomonedas. Mientras otros cárteles gastaban miles de millones ocultando dinero, Mencho lo invertía. El puerto de Manzanillo, Colima, es la puerta de entrada marítima más valiosa de México. Gestiona casi la mitad de las importaciones de contenedores del país y, para Mencho, es la arteria principal de su imperio multimillonario. Manzanillo no es solo un muelle,
es un centro neurálgico del crimen organizado internacional. Los auditores de los cárteles utilizan agentes de aduanas legítimos para mezclar contrabando con mercancía legal. Cada envío de acero chino o fertilizante brasileño podría ocultar precursores químicos utilizados para producir fentanilo, el opioide sintético que inunda las calles de Estados Unidos. Según informes de inteligencia mexicanos, Handler controla de facto el puerto de Manzanillo mediante funcionarios sobornados y empresas de logística subcontratadas. Los operadores de Mencho gestionan los manifiestos de importación, deciden qué contenedores se inspeccionan aleatoriamente y desvían la carga bajo nombres de empresas ficticias. Así es como un envío de azulejos se convierte en un cargamento de fentanilo valorado en $40 millones. Así es como una flota pesquera transporta accidentalmente armas desde Panamá. Por eso la DEA considera que el control portuario de Handler representa una amenaza para la seguridad nacional. Cuando la Marina Mexicana incautó una bodega en Colima en 2023, descubrió contenedores registrados a nombre de cooperativas agrícolas, empresas vinculadas a lugartenientes de Handler. Tan solo en esa redada se hallaron suficientes precursores químicos para fabricar 25 millones de pastillas de fentanilo. Esa es la versión de Mencho de Wall Street, carteras de inversión ocultas en los manifiestos de carga. Mientras que el imperio de Sinaloa prosperó gracias a la hoja de coca, Handler prospera gracias a la química. Los científicos y logísticos de Mencho construyeron una línea de producción de narcóticos sintéticos diseñada para la producción a gran escala. A diferencia del tráfico de cocaína, que depende de las cosechas sudamericanas, la producción de fentanilo puede realizarse en cualquier laboratorio con los ingredientes adecuados, y China es el proveedor predilecto. Investigaciones de Reuters e Inside Crime confirman que Handler compra precursores químicos a exportadores chinos a través de intermediarios en Hong Kong y Singapur. El dinero se lava mediante empresas fantasma y redes de remesas que operan bajo nombres como Agronegocios Mencho o Importadora del Pacífico, registradas en Guadalajara. Cada entidad gestiona el comercio legítimo de papel, café, ganado, fertilizantes y textiles. Sin embargo, una parte de cada envío contiene mercancía ilícita que transita por el corredor del fentanilo del Pacífico, que se extiende desde Hong Kong, Manzanillo, Tepalcatepec, Tijuana y Los Ángeles. Este corredor genera márgenes de beneficio desorbitados. Por cada kilogramo de precursores químicos comprados en China por $10,000, Handler puede obtener $1,5 millones en producto sintético una vez procesado en México y traficado hacia el norte. Multiplique eso por la escala industrial y empezará a comprender cómo los ingresos netos del Mencho rivalizan con los de las empresas de Fortune 500. Su cártel no trafica drogas, sino que mueve la economía. El genio de Mencho reside en la descentralización y en la familia. Su círculo íntimo dirige el negocio como un conglomerado familiar. Su esposa, Rosalinda González Valencia, gestiona las operaciones financieras y de lavado de dinero a través de la red Los Quinis, una de las células criminales más ricas de México, a menudo descrita como los banqueros de Lampa. Su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, dirigía el ala de operaciones encubiertas antes de su extradición a Estados Unidos en 2020 por cargos de narcotráfico. En conjunto, la familia controlaba una estructura dual. Handler se encargaba de la guerra territorial, y Los Quinis gestionaba las finanzas internacionales. La detención de Rosalinda en 2021 interrumpió brevemente las operaciones, pero fuentes internas afirman que sigue siendo la artífice financiera del cártel, dirigiendo las transferencias de dinero, las adquisiciones de propiedades y el lavado de dinero inmobiliario a través de abogados y contadores que no figuran en la nómina oficial. Cada miembro de la familia Mencho controla microredes de contadores, abogados corporativos y notarios repartidos por Jalisco, Colima y Nayarit. Cuando un frente se derrumba, surgen otros tres. Es resiliencia por replicación, y mediante este diseño, el Mencho se protegió de la justicia. Si lo capturaran mañana, la maquinaria de Handler seguiría funcionando sin interrupción. La condena de su hija, Jessica Juana, en Estados Unidos demostró esta eficacia. Sus negocios eran meras fachadas entre miles de otros. Eso no es organización. Eso es gobierno corporativo. Ahora bien, la pregunta que fascina tanto a los analistas de inteligencia como a los creadores de mitos de Internet, ¿cómo vive el Mencho? No está construyendo mansiones multimillonarias como sus predecesores. Mencho vive con ascetismo estratégico en complejos remotos de Jalisco y Michoacán, equipados con tecnología satelital, búnkeres y hospitales privados. Un informe de la Marina describía un rancho autosuficiente de 3,000 hectáreas con pabellón médico, arsenal y pista camuflada. Cuando los drones se acercaron,
Se activaron inhibidores de señal. Mencho convirtió sus escondites en agujeros negros digitales. Disfruta del whisky japonés, relojes de lujo y caballos, pero nunca los exhibe. Todo se obtiene por intermediarios. Mantiene reservas en oro y criptoactivos. Su poder se mide por lo que oculta, no por lo que muestra. Su máximo lujo es la imposibilidad de rastrearlo. El CJNG redefinió el crimen organizado. A diferencia de Escobar o El Chapo, Mencho construyó un sistema distribuido. Sus comandantes operan semiautónomamente, siguiendo principios estratégicos. Esta arquitectura descentralizada se asemeja a ejércitos insurgentes. Cada unidad tiene ingresos locales, centros de producción y seguridad independiente, pero todas rinden tributo. Cada célula regional controla economías criminales y negocios legítimos, flotas de camiones, clubes nocturnos, construcción. Les lleva días patrullar estas zonas. Son inaccesibles. Esa inaccesibilidad es estratégica. El terreno protege el comercio y financia la expansión. El CJNG ofrece asistencia social mientras libra guerra encubierta. Financia escuelas, carreteras y electricidad con dinero del cártel. Los residentes obtienen lo que el Estado nunca brindó. Resultado, lealtad por necesidad. En Aguililla, llaman a Mencho el jefe del pueblo. Para el gobierno, es traición. Para los aldeanos, estabilidad. Sus operaciones se extienden más allá de México. Su red conecta con proveedores colombianos, fabricantes chinos, distribuidores europeos e intermediarios estadounidenses, evitando titulares internacionales. El CJNG opera en 28 países, usando acuerdos comerciales, rutas turísticas y corredores migratorios. En Sudamérica, tomaron rutas de las FARC. En África, usan Guinea-Bissau para Europa. En Estados Unidos, operan en más de 50 ciudades, lavando dinero a través de empresas locales. Mencho no necesita viajar. Es el primer líder de cártel que fusionó crimen organizado con comercio internacional. Los analistas lo describen como director ejecutivo de una economía paralela. Transformó el mercado negro en ecosistema financiero basado en eficiencia discreta. En México, el CJNG mantiene dominio con inteligencia férrea. Cada ciudad opera bajo COS, control de observación social, donde residentes informan sobre forasteros. Vendedores, taxistas y comerciantes actúan como informantes pagados. Si entra el ejército, los operadores lo saben primero. Esa información en tiempo real garantiza impunidad. El casi arresto que mencionó Joe Rogan no fue suerte. Fue una fuga de una cadena de mando comprometida. Ese es el nivel de penetración del CJNG. Desde policías hasta oficinas municipales, cada nivel está vigilado, comprado o reemplazado. Cuando el presidente dice perseguir a Mencho, la pregunta es, ¿quién persigue a quién? Lo inquietante no es lo que construyó, sino lo que representa. Su red demuestra que el crimen organizado evoluciona más rápido que los gobiernos. Al fusionar industrias legítimas con logística criminal, difuminó la línea entre corrupción y capitalismo. En 2025, los ingresos del narcotráfico alcanzaron $2,7 billones, comparable al sector tecnológico. Una cuarta parte fluye por cárteles mexicanos, y el CJNG controla la mayoría. El margen del CJNG supera al de Apple. Su distribución es más eficiente que Amazon. Sus reservas en criptomonedas rivalizan con pequeños bancos nacionales.